Y estamos de regreso con el consumidor y como anunciamos, el doctor Ascanio Abreu nos acompaña, doctor. Un placer tenerlo en el programa. Gracias, Pablo. El placer, el honor es mío de nuevo estar por aquí en tu... Sí, ya usted es parte vital muy listo programa. De nuestro programa, doctor. La diarrea, doctor. Vamos a hablar de la diarrea. Siempre le guardamos su encuestica, doctor, para que usted vea a la gente en las calles lo que piensa y lo que dice con respecto a lo que provoca la diarrea. Así que vamos a la calle. Bueno, la falta de higiene en las cocinas, la comida que se come de manera informal en las calles, esas son una de las cosas, los factores que están influyendo en las enfermedades estomacales. Esa agua que no son procesadas con el debido rigor de sanidad, esas son las cosas que están afectando ahora mismo. La causa principal es esa agua de esos camiones que están vendiendo en la calle. Eso está provocando la diarrea últimamente. La diarrea puede provocarse por una comida que usted le haga daño, que le caiga mal al organismo, un alimento. También por la poca higiene de limpieza, no lavarse la mano, comer, no lavarse la mano, comer ensalada y no lavarla con cloro y agua tibia, provoca diarrea. Y comprar cosas en la calle, jugo, cosas que usted no sabe con qué agua lo prepara. O las infecciones, comer comida chatarra en la calle, mala agua. Agua contaminada, alimentos mal cuecidos, vegetales sin lavar o mal lavados, lavados con agua contaminada, alimentos en estado de descomposición, maltratados, y múltiples razones. Los excesos de grasa. Mayormente beber agua mala y comer alimentos no lavados. El descuido, la falta de higiene. Doctor, ¿qué le pareció? Vemos mucha gente habla... Me parece muy bien, lo pero la gente con está el agua mucho, bastante orientada realmente en cuanto al manejo de agua y alimentos, porque definitivamente esta es la principal causa de la producción de la diarrea, no hay duda de esto. La gente se ve que está bastante bien orientada, ¿no? Pero ¿por qué sigue entonces pasando casos? Bueno, porque son problemas inherentes a nuestros países subdesarrollados, esa es la realidad. Continuamente se está tratando de educar a la gente, de estar encima de esto, de mejorar las condiciones sanitarias, pero esto es algo inherente en el mundo entero. Se calcula que más de 2.000 millones de personas tienen diarrea al año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. 2.000 millones. 2.000 millones, mueren 1,5 millones de personas anuales, por lo menos niños, sobre todo niños menores de 5 años. Sí. Es la segunda causa de muerte, después de los problemas respiratorios y las neumonías, se considera la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, la diarrea. O sea que es un problema de salud no solamente nuestro, sino a nivel mundial. Sobre todo, naturalmente, en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, países pobres y eso, las condiciones sanitarias usualmente son peores. Sí. Y entonces, pues aquí este tipo de problemas tiende a magnificarse, a verse aún más. ¿Qué es la diarrea, doctor? La diarrea, por definición, es la deposición de heces o materias fecales de consistencia líquida o semilíquida en más de 3 ocasiones en las primeras 12 a 24 horas. Okay. Si una persona tiene más de 3 deposiciones líquidas, acuosas, de entre 12 y 24 horas, ya se considera que esto es una diarrea. O sea, 3 veces. Para que sea diarrea tiene que ser más de 3 veces en 24 horas. Líquida. Líquida. Sí. En 24 horas. Sí. Porque usted puede tener... una sola vez, doctor. No se considera, quizás es una diarrea realmente, pero se considera ya una diarrea realmente cuando la deposición es más de 3 veces. Okay. En las primeras 24 horas. Usted puede tener una frecuencia de muchas veces y si la consistencia es pastosa o es dura, no se considera esto como diarrea, o sea, tiene que ser realmente líquida. También hay ciertas clasificaciones que dicen que a veces una sola deposición líquida, si tiene sangre y moco o flema, ya se considera también una diarrea, una sola probablemente. Estos datos sobre todo son básicamente por la Organización Mundial de la Salud y en niños sobre todo, menores de 5 años, porque la mayor cantidad de afectación en donde más importancia tiene sobre todo es en los niños, aunque los adultos naturalmente. El problema es que los niños
tienden a deshidratarse más fácilmente que el adulto. Y por esto esta es una de las principales causas, es la desnutrición y la deshidratación. Sí, claro que sí. El principal problema de la diarrea básicamente más en los niños, sobre todo menores de 5 años y de 2 años hacia abajo más todavía. O sea, es cuando más peligro hay realmente por el problema de la deshidratación. Sobre todo en condiciones rurales, en condiciones donde no hay realmente condiciones de sanidad, hospital y atención primaria de salud. Es donde más afecta esto. Y entonces la diarrea se puede clasificar, vamos a decirlo, de acuerdo a muchos parámetros. Por ejemplo, en cuanto al tiempo, en función del tiempo, podemos decir que una diarrea es aguda cuando esta... disculpe, cuando se refiere al tiempo es la cantidad de días. Okay. En cuanto a función de tiempo, en cuanto a días. Okay. Una diarrea es aguda. Hasta 14 días se considera que una diarrea es aguda, hasta 2 semanas más o menos. Entre 2 semanas, o sea, 14, 15 días, a 30 días, o sea, un mes, se considera una diarrea persistente, se le llama. Y después de 30 días ya se considera que es una diarrea crónica. O sea, el término agudo y crónico es básicamente en función de tiempo, no de severidad. Eso es importante aclararlo porque la gente tiende a pensar mucho cuando oye la palabrita crónico, que esto es grave, y no necesariamente eso es así. Una cosa crónica quiere decir que tiene más tiempo, una cosa aguda es algo reciente, actual, que no tiene mucho tiempo. Porque hay muchas personas que, ¿qué era aquello? ¿Qué agudo? Eso es crónico, o es agudo. O agudo, y mucha gente también con lo de agudo. Eso es básicamente en función solamente de tiempo, no de gravedad. Aunque naturalmente, o sea, usted puede tener una cosa por mucho tiempo y ser ligera, no quiere decir que sea grave, y eso es crónico. Sin embargo, al revés, puede haber algo agudo que sí puede ser de mucha gravedad. Pero la palabra crónico, sobre todo, eso ya es crónico, como que implica gravedad de por sí, y no necesariamente es así. Doctor, usted fuera del aire me hablaba de que hay muchas causas, o sea, muchos motivos por los cuales una persona puede tener diarrea. O sea, yo quisiera que los más comunes, ¿cuáles son? Bueno, los más comunes son las infecciones. Definitivamente. Tenemos entonces, las infecciones podríamos clasificarlas en 3 grandes grupos, a grosso modo. Las infecciones bacterianas, infecciones virales e infecciones parasitarias. Estos 3 grandes grupos son los que componen básicamente lo que es la diarrea infecciosa. Dentro de las bacterianas, pues tenemos las salmonelas, las shigella, las Escherichia coli, y ese tipo de bacterias que son bacterias, básicamente. El cólera, las diarreas virales, que básicamente afectan sobre todo más a los niños, y eso es la principal causa de diarrea en niños de menores de 2 años, son las causas virales, pero también afectan a los adultos. Ahí hay un montón de virus que pueden dar diarrea, dentro de ellos el más conocido y por mucho el más frecuente es el denominado rotavirus, que afecta sobre todo a los niños menores de 5 años. Y las diarreas parasitarias, donde caen ya 3 grandes grupos, básicamente, aparte de los parásitos comunes y corrientes, pues tenemos los famosos protozoarios, donde caen la Giardia, Giardia lamblia, las amebas y los Blastocystis hominis o hominis. Son esos 3 grandes grupos de parásitos que caen dentro de los protozoarios, caen en el grupo de las diarreas parasitarias, que pueden producir diarrea. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema interesantísimo, las diarreas. También hablar, doctor, el tema de esa diarrea de cuando también nos alimentamos mal, cuando comemos comida chatarra, que hay mucha gente que le sucede esto y quisiéramos que habláramos también de esta parte. Regresamos ahora. Y estamos de regreso con el consumidor y seguimos nuestra conversación con el doctor Ascanio Abreu, quien es gastroenterólogo. Doctor, tenemos una pregunta aquí de Duanel Ramírez Toribio. Me pregunta, muy buenos días, una pregunta. ¿Es recomendable tomarse un purgante para limpiar el estómago después de haber comido en una semana comida chatarra? ¿Y qué tiempo puede durar esta diarrea? No, realmente esa no es una buena recomendación. O sea, los purgantes o laxantes son sustancias químicas realmente, nosotros no las recomendamos.
Si usted ha estado comiendo mal o algo, lo mejor es que usted se ponga a dieta, haga una dieta suave, sencilla, baja de grasa, coma mucha fruta, productos naturales y eso, y trate de desintoxicarse, vamos a decirlo así, naturalmente. Sí. Pero tomarse un purgante para producirse una diarrea, como para querer limpiar realmente el tracto digestivo, no es una buena recomendación. Sí. A usted lo que puede darle más diarrea o darle más cólico y revoltura estomacal y eso con un laxante, que son usualmente sustancias químicas, que lo que hacen es que aceleran el peristaltismo y el movimiento intestinal. No es una medida recomendable realmente. Los laxantes nosotros no los utilizamos casi nunca, solamente para la preparación de los estudios, cuando uno va a hacer una colonoscopía o estudios de ese tipo, sí. Los cirujanos a veces o los ginecólogos antes de los partos, antes de la cirugía, si van a trabajar cerca del intestino. Hay ciertas condiciones donde uno usa un laxante y eso, pero de rutina nosotros nunca recomendamos laxantes de ese tipo. Doctor, me pregunto a Gilberto de la Rosa, sufro de diarrea y cuando estoy evacuando siento dolor, ¿qué será? Bueno, diarrea con dolor, definitivamente ya esto implica que probablemente pueda haber un proceso infeccioso. Sí. Hay que hacer análisis naturalmente, esa persona debe ir al médico, hay los procedimientos normales son hacer coprológico que se llama, que es la prueba para determinar si hay parásitos, o hacer un cultivo también, o coprocultivo de la materia fecal. El cultivo dice si hay infección bacteriana, sí. El coprológico te dice si hay parásitos. Okay. Hay algunos análisis para los virus, sobre todo para el rotavirus, existen análisis, aunque hay muchísimos virus que lamentablemente no tenemos análisis, pero el rotavirus, que es el más frecuente, hay análisis para el rotavirus, y el coprológico te dice si hay parásitos, y el cultivo te dice si hay infección intestinal. Okay. O sea, usted puede identificar la causa de la diarrea con estos análisis, y entonces proceder en consecuencia, naturalmente, con el tratamiento adecuado. Doctor, hay veces que comemos alimentos que pueden causar diarrea inmediatamente. Hay alimentos que usted lo come e inmediatamente reacciona yendo al baño. ¿Qué hay que hacer? O sea, obviamente es una diarrea que entendemos que es por ese alimento, pero ¿qué nos recomienda el doctor? Ese tipo de diarrea no necesariamente es infecciosa, sí. Porque hay mecanismos de diarrea. Sí. También es otra clasificación de la diarrea, donde están las diarreas inflamatorias, la diarrea osmótica, que es sí. Esa que tú mencionaste, sí. La diarrea secretoria, la diarrea por mala absorción, donde ya entran los síndromes, los SPRU, tropical, no tropical, la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, sí. La intolerancia al gluten, que es una proteína del trigo, sí. Y entonces hay ese tipo de diarreas alimenticias. O sea, hay muchos mecanismos productores de diarrea. Ese tipo de diarrea usualmente es la diarrea que se denomina diarrea osmótica. O sea, es un exceso, sobre todo de carbohidratos a sí, veces, de carbohidratos, sí. Dentro del tracto digestivo, y esto acelera el tránsito intestinal, se produce una alteración a nivel del pH, sí. A nivel del intestino, y hay un intercambio de los iones, sí. De sodio sobre todo, con hidrógeno, potasio, ¿sí? Hay un intercambio a nivel de la membrana del intestino y se produce entonces un paso de líquido hacia la luz del intestino y esto conlleva a la diarrea. Eso se llama diarrea osmótica, que es producida usualmente por un exceso de alimentación, como decimos vulgarmente una hartura. Te puede dar una diarrea y esto no implica necesariamente que haya una infección, un proceso infeccioso. Eso es un tipo de diarrea. Doctor, ¿qué hacer en caso de, pregunta Belki, qué hacer en caso de tener diarrea alternada con estreñimiento? Bueno, esto podría caer dentro de lo que nosotros llamamos un síndrome de intestino irritable o de colon irritable, sí. También conocido. Esto es un proceso de tipo más o menos funcional, se considera, aunque ya hoy en día se sabe que estas personas tienen un problema a nivel de los neurotransmisores del intestino, o sea, los nervios del intestino, hay unos neurotransmisores, una sustancia que están alteradas en estas personas, y son personas que desde jóvenes tienen problemas con el patrón de evacuación. Sí. Hay alternancia en el patrón de evacuación, tienen diarrea, tienen periodos normales, después cursan con periodos de estreñimiento, y hay esa alternancia en las evacuaciones. Esto es el denominado síndrome de intestino irritable, que a veces predomina la diarrea, a veces el estreñimiento, o a veces hay un patrón cambiante. Sí, esto usualmente, como te digo, ya hoy se ha demostrado que esas personas de nacimiento tienen en los nervios del intestino ciertas alteraciones, sí. Y entonces producen este tipo de cosas como respuesta a veces a ciertos alimentos, a factores externos,
sobre todo de estrés, de tensión. Hay muchos factores que inciden en que este tipo de personas, que son, vamos a decir así, más sensibles intestinalmente, produzcan entonces este tipo de patrones de evacuación. Doctor, me preguntan que si, por ejemplo, el tema de las alergias, una alergia a cualquier, ¿puede presentarse diarrea? Sí, puede haber diarrea alimenticia, claro que sí. Las alergias, igual como uno se pone la piel, te pueden salir urticarias, te pueden salir ronchas, te pueden salir en la piel, así como por fuera está la piel, también por dentro se afecta también el tubo digestivo. Así como la garganta, por ejemplo, se te pone roja o se te pone igualmente el estómago y eso se puede alterar, y puede haber alteración de la motilidad del intestino y del movimiento y producir procesos diarreicos. Hay alergias a ciertos alimentos, claro que sí. Doctor, entonces, obviamente, dar una recomendación genérica con respecto a qué hacer, supongo que sería un error, porque obviamente usted bien ha explicado que son multifactorial el tema de la diarrea, o sea, habría que ser coprológico, habría que hacer un estudio, pero recomendaciones básicas con respecto a el tema de la higiene, que yo creo que es la parte más vital que usted nos pueda dar. Que lo principal es la prevención. La diarrea es una enfermedad que puede ser prevenida, y eso es lo más importante de todo. Entonces, las condiciones de higiene, una buena condición de higiene alimenticia es básico en este tipo de problemas. O sea, lavarse bien las manos, tener buenas condiciones de higiene en la cocción de los alimentos, tratar de comer los alimentos bien cocidos, preferiblemente calientes, tener cuidado con el recalentamiento a veces de los alimentos, ciertos alimentos no dejarlos expuestos a la intemperie de una manera por muchas horas porque pueden contaminarse, tener acceso a agua de buena calidad dentro de lo posible. El agua y los alimentos son los principales contaminantes, sobre todo vegetales, legumbres, sobre todo crudas, lavarlas bien, echarle su gotica de cloro, tomar agua que sea de buena calidad, clorinar la cisterna también. Por ejemplo, también allá a nivel más general, por ejemplo, el agua de riego en los campos también es importante, contaminación de ríos, riego y eso, ya eso entra dentro de condiciones sanitarias ya, de políticas ya sanitarias del gobierno y eso, en cuanto a tratar de evitar contaminaciones de las aguas y de las tomas y eso de los acueductos. O sea, es algo que amplio, bastante amplio, pero lo principal es eso, que se puede prevenir y manteniendo buenas condiciones de higiene alimenticia, esto puede evitar. Y el tema de los niños, doctor, usted habló ahorita y decía que la diarrea es muy común y es es la segunda causa en el mundo causante de muerte, ¿no? Niños menores de 5 años. Nos gustaría que usted, para el tema de los niños, muchas madres viéndonos, ¿qué usted recomienda también para el tema de los niños? Sí, de nuevo, tratar de mantener buena higiene con estos niños. Los niños usualmente andan jugando, retosando. Si el niño es pequeño, menos de 2 años, usualmente son niños que juegan mucho en el suelo. Le ponen cosas en la boca. Se lo llevan a la boca, le ponen la mano a cosas que están contaminadas. Los baños, por ejemplo, ese tipo. Mantener siempre buena higiene, lavarle la mano a los niños continuamente, siempre que estén jugando, vayan a comer algo. Tratar de controlar los alimentos. Alguien llamó ahorita y habló de las comidas chatarra, como llaman vulgarmente los muchachos y eso. Bueno, ese tipo de comida sí tiene mayor probabilidad quizá a veces de contaminarse, ese tipo de chimichurris y cosas los muchachos que les gusta comer que están en la calle, no todos son malos ni nada de eso, pero hay que tener cierto cuidado con eso y mantener buenas condiciones de higiene porque estas cosas están a la intemperie muchas veces. Y se contamina mayor fácilmente. Doctor, y lo más importante, doctor, es que hay que hidratarse inmediatamente. Es importante que usted... sí, porque lo que conlleva a la muerte es la deshidratación, claro. Sobre todo en los niños. Los adultos se deshidratan más difícil que los niños, pero los niños, sobre todo pequeños, se deshidratan muy fácilmente. Si la deshidratación es leve, ligera, se puede hidratar el niño por vía oral. Ya si es una deshidratación más severa y sobre todo se acompaña de vómitos, ya cuando hay vómitos implicados en el asunto, entonces ya hay que hacer una hidratación parenteral. O sea, hay que utilizar ya sueros endovenosos, porque el niño si está vomitando no puede ingerir. Hay que darle reposo al niño, naturalmente gástrico, y comenzar de nuevo con pequeños sorbos, traguitos y eso poco a poco, para que el niño vaya tolerando. Última pregunta, doctor, rápidamente tenemos que concluir. ¿Cómo nos damos cuenta, los padres, de que un niño el nivel de deshidratación de un niño? Sí, hay 3 tipos de niveles de deshidratación. La deshidratación ligera
Por lo general, el niño no presenta muchas causas cuando es una deshidratación muy sencilla o ligera. La deshidratación moderada, ya el niño presenta los pliegues de la piel, usualmente son más elásticos. Sí. Tú puedes coger la piel del niño, estirarla, sí, y esa piel tarda a veces varios segundos en volver de nuevo a su límite. El niño está usualmente pálido, tiene los ojos hundidos, la boca reseca, no hay muchas lágrimas y llora, o sea, la orina se va, por lo general no orina, entiende, el organismo tiende a retener orina como un mecanismo compensatorio, sí, o sea que hay pulso acelerado, hay palidez, sí, la presión puede bajar, sí, o sea, hay toda una serie de síntomas que te dicen que ese niño ya está deshidratado, y una deshidratación muy severa ya puede conllevar incluso alteración ya del sensorio, el niño puede incluso perder el conocimiento, claro, y puede conllevar a la muerte, naturalmente. Doctor, de verdad que muchísimas gracias, siempre usted con muchas informaciones interesantes con respecto a los temas que tratamos hoy, la diarrea. El doctor Ascanio Abreu, usted está, doctor, en la clínica Gómez Patiño, así que ahí están los teléfonos también en pantalla para cualquier consulta, pueden hacerla por allá. Doctor, un placer tenerlo en el programa. Gracias, es un honor para nosotros compartir con usted siempre. Usted siempre hemos tratado los temas más interesantes con respecto a este tema, a todos los gastroenterólogos. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña también. Él nos dirá también cómo nosotros podemos congelar el freezer, o sea, parar la diarrea. Regresamos ahora.